estábamos con un tema interesante, que es el de analizar lo que es el Opus Dei como secta. ¿Eh? Entonces, bueno, algunas veces hemos hablado de que una secta eh, tiene que ver con sector, con sectorial, con sección, ¿eh? Es decir, todo lo que suponga el preferir la parte al todo, ¿no? Y el tener un poco visión de canuto, ¿no? Como decimos en España, ¿no? Una visión de canuto, ¿eh? O de ave de corral, como diría el propio San José María, ¿no? En Camino, ¿no? Es decir, el querer ver como más importante la parte que el todo. En este caso, una parte de la Iglesia que el todo, que es la Iglesia Católica, ¿no? Y peor todavía es darle más importancia a la institución que a las personas. Eso ya es muy grave, ¿no? Porque eso ya supone un rebaje de la dignidad de las personas, ¿no? Vamos a ver hoy un tema por el que el Opus Dei clarísimamente es una secta. En el Opus Dei hay un documento fundamental que son los estatutos. Como en cualquier institución, los estatutos son las reglas del juego. Los estatutos es una norma jurídica. Entonces, lo característico de las normas jurídicas es la publicidad y la transparencia. ¿Eh? O sea, toda norma jurídica tiene que ser promulgada por aquel que tiene autoridad para eh, promulgarla, y tiene que ser publicada. ¿Eh? Yo me acuerdo que cuando yo escribí mi primer artículo periodístico en un periódico de Almería, pues es que, vamos, estaba loco de alegría, ¿no? Y era un comentario sobre una exposición de pintura, ¿no? Y un amigo mío, abogado, me dijo, mira, Antonio, desengáñate, que donde realmente vale la pena publicar es en el boletín oficial del Estado. ¿Eh? Me dijo eso, ¿no? Y a mí en aquel momento me pareció una broma y tal, pero bueno, pero lo característico del boletín oficial del Estado es que si una ley, por ejemplo, no se publica en el boletín oficial del Estado, no vale. ¿Por qué? Pues porque no ha sido conocida por los destinatarios, ¿no? O sea, cuando en España se publica una ley, la tiene que ratificar el rey. ¿Eh? Perdón, la tiene que, no me acuerdo el verbo exacto, Es sancionar, sancionar, Antonio. Sí. sancionar. O sea, la tiene que sancionar el jefe del Estado. Por supuesto, la ley la promulga, pues, o bien el presidente del gobierno o el presidente del Congreso de los Diputados, dependiendo de qué rango tenga esa ley, pero luego tiene que ser sancionada por el rey y no basta con que sea sancionada, sino que tiene que ser publicada. Una ley que no está publicada no es ley. Entonces, en el Opus Dei solo hay una norma que solo hay un documento que tiene carácter normativo, que es los estatutos. Sin embargo, lo característico de las sectas es que ocultan las normas por las que se regulan y utilizan otras pseudonormas, que no son verdaderas normas porque no están publicadas, sino que son normas que están ahí, incluso editadas en un libro o lo que sea, pero son secretas, no están publicadas. Entonces, Claudia, por ejemplo, sabe perfectamente que hay muchas normas de este tipo, muchas, que no son verdaderamente normas, sino que son pseudonormas que sirven para llevar a cabo una actuación sectaria. Entonces, hay una página web de internet que todos conoceréis que se llama Opus Libros, cuya coordinadora se llama Agustina López de los Mozos, que
se ha dedicado desde hace 20 años a decir lo que el Opus Dei calla. Entonces, pues en esa página web, por ejemplo, están publicados en formato PDF del orden de 400 libros críticos hacia el Opus Dei. Y luego, pues están publicados documentos internos, notas internas, en donde se ve el comportamiento sectario del Opus Dei. Y en concreto, están publicadas una serie de escritos, documentos, que el Opus Dei los tiene como secretos, o sea, que no son no son de común conocimiento. Entonces, desde los años 2003 al año 2010, más o menos, hubo un gran número de numerarios que tenían cargos de gobierno que se fueron del Opus Dei. Y bastantes de ellos facilitaron, fotocopiaron o pasaron a PDF o lo que fuera, pasaron bastantes de esos documentos y se los pasaron a Agustina y Agustina los colgó en la página web. Entonces, claro, bueno, yo eso lo recuerdo perfectamente porque, por ejemplo, a mí el primero que me habló de esto fue un supernumerario, ¿no? Que me dijo: Antonio, fíjate lo que he visto en internet, aparecen publicados pues esto otro, tal. Yo miré y me quedé alucinado porque yo entonces era numerario, yo creía que aquello estaba totalmente restringido, tal, y lo vi publicado en internet. Y digo, bueno, esto lo va a ver todo el mundo. Pero por otra parte tampoco me preocupó mucho porque yo siempre he pensado que yo no tenía nada que ocultar. Entonces digo, bueno, pues si lo ve la gente, pues y me preguntan, pues que me pregunten. Yo ya les diré lo que significan estos documentos y los comentaré con mis amigos y tal. O sea, no le di mayor importancia. Pero los directores del Opus Dei sí le dieron mucha importancia, porque ahí quedaban al descubierto muchas cosas irregulares. Por ejemplo, uno de los documentos que se publicó es la regla interna para las administraciones, que había una regla interna para las administraciones de los años 50 o 60, escrita por San José María, y luego se revisó eso y en el año 85 Álvaro del Portillo sacó una nueva edición. Eso Claudia lo habrá conocido, me imagino, ¿no? O igual no lo has conocido, pero has sido víctima de ese documento. Bueno, el caso es que en esa regla interna para las administraciones, pues se dice cómo tiene que ser la vida de las numerarias auxiliares, de los centros de los Opus Dei, en donde hay numerarias auxiliares que trabajan allí, etcétera, ¿no? O sea, y todo eso es increíble porque, por ejemplo, pues hay normas muy estrictas sobre, por ejemplo, pues la puerta de comunicación del comedor tiene que tener doble llave, una por un lado y otra por otro. Y el director del centro y la directora de las numerarias auxiliares tienen que pasar a la misma hora cada día para cerrar la puerta, cada uno por su lado. Perdona que te corte, como el dios Jano, que tiene dos caras, ¿no? Una para adelante y una para atrás. Bueno, o sea, sí, o sea, bueno, pero que ahí vienen unas cosas en la regla interna para las administraciones, vienen unas cosas que cualquiera que las vea dirá, esto es de la luna, o sea, esto parece que no pasa en la Tierra, sino en la luna o en Marte o yo qué sé, ¿no? Bueno, como ese, había bastantes documentos. Por ejemplo, también había varios libros de meditaciones que son libros para hacer oración, pero en donde hay muchísimas citas de San José María
en donde se dicen cosas tremendas, claro, ¿no? Son libros pensados para que los numerarios los lleven a la oración de la mañana, a las 7:30 de la mañana, todos los días, en el oratorio, y en ese ambiente se dicen unas cosas que claramente van contra la libertad y contra la dignidad de la persona. Pero claro, en un ambiente de oración, pues llega a confundirse a Dios con la institución, ¿no? Y entonces ya uno no sabe si se ha comprometido con Dios o si se ha comprometido con la institución, ¿no? Bueno, el caso es que hubo varios intentos de hackear la página web de Opus Libros. Hubo varios intentos de que se cerrara, de que, bueno, o sea, una cosa, hubo muchos ataques informáticos a esta página y luego, pues, incluso en alguna ocasión se logró apagar la página, pero Agustina la volvió a encender por otro lado, ¿no? O sea que, bueno, aquello era una cosa increíble. En los centros del Opus Dei había un control para ver si había habido algún numerario que había conectado con esa página y eso se veía a través del código IPI, no, ¿cómo se llama? Bueno, el código de internet de cada ordenador, ¿no? Bueno, el caso es que no, se ve que no pudieron con la página web y entonces lo que hicieron fue llevar a Agustina a los tribunales. Pero claro, ahí lo que habría que ver es qué es lo que iban a plantear en los tribunales, ¿no? Claro, ahí podría a lo mejor haberse planteado algo contra el honor o contra, o no sé. El caso es que al final lo plantearon como una denuncia mercantil, o sea, en un juzgado de lo mercantil de Madrid. Primero le mandaron un burofax a Agustina diciéndole que retirara inmediatamente de la página web todas esas publicaciones o que la llevarían a los tribunales. Agustina les contestó a través de sus abogados diciendo que, bueno, que no le habían dicho qué páginas, ¿no? O qué documentos, y que cuando le dijeran qué documentos, que ella ya vería a ver qué hacía y tal, porque el burofax era una chapuza porque no especificaba un contenido ni unos documentos concretos, ¿no? El caso es que ya la denuncia vino sobre un total de 46 documentos, 46 documentos, en los cuales había dos demandantes que eran, por una parte, la prelatura del Opus Dei y por otra parte, una sociedad anónima llamada Scriptor, que es la que tiene los derechos de autor de las obras de San José María Escrivá. Bueno, entonces la denuncia fue admitida, se tramitó, hubo una vista oral y Agustina perdió el juicio y lo ganó la prelatura y la sociedad Scriptor. Hombre, llama bastante la atención, a mí por lo menos me resulta muy chocante que en definitiva, que ante una cosa de estas, que lo que le preocupaba a Opus Dei realmente era que se descubriera su modo de actuar, eso es lo que realmente le preocupaba, o sea, que se descubriera que en el Opus Dei había una serie de documentos parajurídicos, es decir, no jurídicos, no normativos, sino paranormativos, que se estaban utilizando como si fueran normativos cuando no lo eran. O sea, que eso es lo propio de una secta, ¿no? Entonces, eso era realmente la preocupación del Opus Dei, ¿no? Pero, sin embargo, lo plantearon como una denuncia en un juzgado de Madrid de lo mercantil, concretamente en el juzgado número 10, cuya titular era una señora, que no sé si seguirá siéndolo, llamada doña Olga Martín Alonso. Esa era la magistrada. Y se planteó,
se desarrolló el asunto y al final perdió Agustina y fue condenada. Entonces, bueno, pues ante esa condena, ¿qué supuso? Bueno, antes de decir, el contenido de la sentencia, debo de decir una cosa, y es que en la vista oral compareció un representante del Opus Dei, que yo le conozco y que no voy a decir el nombre, pero sí sus iniciales, que es lo que viene en los autos de la sentencia, y que se llama LSS. Yo le conozco, es una persona bastante encumbrada dentro del Opus Dei en España. Y entonces ahí en la vista oral se planteó la cuestión de fondo, que era el decir, bueno, vamos a ver, ahí Agustina o el abogado o los abogados de Agustina sostenían que como esos documentos tenían carácter normativo, pues el que ella los hubiera publicado no suponía ninguna vulneración del derecho, porque lo propio de un documento normativo es que se publique. Entonces, teniendo en cuenta que esos documentos ordenaban hacer determinadas cosas a los miembros del Opus Dei, pues entonces eran normativos. Y por tanto, el que se hayan publicado es lo mismo que quien publica, pues no sé, la ley de procedimiento administrativo. Pues bueno, o sea, no tendría ninguna trascendencia. Me pregunta, la sociedad se llamaba Scriptor, pero empezado por S, no por E, sino por S. La sociedad anónima se llamaba, o sociedad limitada, se llamaba Scriptor. Bueno, entonces, claro, esa era la cuestión. Los abogados de Agustina decían que, bueno, pues eso, que como esos documentos eran normativos, lo lógico es que fueran públicos. Y entonces ahí, claro, se le planteó la disyuntiva a ese representante del Opus Dei tan destacado, porque si contestaba que no eran normativos, entonces quedaba clarísimamente patente que el Opus Dei es una secta, porque está exigiendo unas cosas al margen de los estatutos. Pero, o sea, eso en el caso de que dijera que no eran normativos. Pero si decía que eran normativos, entonces el pleito no tenía razón de ser, porque si resulta que esos documentos son normativos y por tanto lo suyo es que sean públicos, como Agustina lo único que había hecho era publicarlos, pues no había cometido ninguna infracción. Y por tanto, pues tampoco tenían derechos de autor, lógicamente, ¿no? O sea, ya. Entonces, ahí, ante esa disyuntiva, el representante del Opus Dei dijo que el único documento normativo que hay en el Opus Dei son los estatutos. Claro, ¿eso qué conllevaba? Pues conllevaba reconocer implícitamente que son una secta, porque todos esos otros documentos que él decía que no son normativos, cualquiera que los lea ve que sí son normativos. Entonces, bueno, pues si ahí decía, no, el único documento normativo que hay son los estatutos. Por tanto, pues ya lo siguiente que sucedió es que Agustina fue condenada, claro, y perdió el pleito. Pero a mi modo de ver, ese pleito que perdió Agustina fue una gran victoria para ella. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque al haber reconocido el Opus Dei esos 46 documentos, quiere decir que esos 46 documentos publicados
por Opus Libros son los verdaderos. Es decir, que Opus Libros no se ha inventado ningún documento, sino que todos esos documentos son exactamente los que había y hay dentro del Opus Dei. Por tanto, quiere decir que Agustina no mintió a la hora de publicar esos documentos, es decir, publicó documentos que eran verdaderamente documentos internos del Opus Dei. Esa como primera victoria de Agustina. Segundo, al haber reconocido que el único documento normativo del Opus Dei son los estatutos, quiere decir que los 46 documentos esos son 46 documentos que demuestran claramente que el Opus Dei es una secta. Entonces, la sentencia el contenido de la sentencia era que se le prohibía a Agustina publicar esos documentos y se le obligaba a retirarlos de la página web y a no publicar ningún enlace que pudiera desembocar directa o indirectamente en esos documentos. Muy bien. Eso Agustina lo ha cumplido a rajatabla durante todo el tiempo desde que tuvo lugar la sentencia. La sentencia tuvo lugar en enero del año 2013. Y también se le obligaba a Agustina a colgar la sentencia durante un mes en la página web. Y Agustina la colgó durante un mes. Y creo que la colgó durante más tiempo, lo cual, pues, me parece... me pregunta si la jueza era del Opus. Ahora te diré. Creo que no. Pero ahora te diré, Jordi. Entonces, bueno, pues todos estos, o sea, estaba diciendo que se me ha ido el santo al cielo. A ver, o sea, que Agustina, que Agustina ha cumplido escrupulosamente la sentencia. Ahora bien, una cosa que es importante dentro de lo que es el derecho, y es que las sentencias efectivamente hay que acatarlas, pero no todo el mundo tiene que acatarlas, porque las sentencias no son fuente del derecho. En el Código Civil Español, en los primeros artículos del Código Civil Español, se dice textualmente que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios fundamentales del derecho español. Entonces, ¿cuál es? O sea, en cuanto a la ley, está claro, todo lo que es ley es fuente del derecho. Y también hay que entender que es fuente del derecho otras normas de inferior rango a la ley, pero de la misma naturaleza, que son el reglamento o la instrucción, etc. Luego, la costumbre, en caso de que no haya ley, y los principios del derecho. ¿Y cuáles son los principios del derecho? Bueno, pues sobre eso se ha hablado mucho, pero básicamente se puede decir que los principios del derecho español son los que están contenidos en la Constitución, que no tienen aplicación directa, pero son principios. En cuanto a las sentencias no son fuente del derecho. Y por tanto, el desacato, es decir, la desobediencia a una sentencia de un juez, solo es posible en aquellas personas que han participado en ese juicio. Es decir, que por ejemplo, por poner un ejemplo, yo no tengo por qué acatar esa sentencia. ¿Por qué? Porque yo no he participado ahí y porque a mí no me ha demandado nadie. O sea, yo no tengo por qué acatar esa sentencia. De hecho, las sentencias del Tribunal Supremo tampoco son fuente del derecho. O sea, hay muchos abogados. Hoy me hubiera gustado que viniera Manolo Torres. Hay muchos abogados que se les llena la boca de citar jurisprudencia. Pues no, la jurisprudencia no pasan de ser simplemente opiniones de jueces, pero también de jueces en el ejercicio de su profesión, es decir, unas opiniones muy valiosas y muy bien fundadas, pero al fin y al cabo son opiniones.
Prueba de ello es que en algunas sentencias emitidas por varios magistrados, a lo mejor uno de ellos emite un voto en contra de un voto en contra del resto de los magistrados, ¿no? O también puede suceder que el Tribunal Supremo pues adopte una línea de opinión en determinados temas y a partir de un momento determinado empieza a adoptar la línea contraria. O sea que el Tribunal Supremo pues empieza, a lo mejor durante una serie de años ve un determinado tipo de asuntos de una manera y con el tiempo los ve de otra. Eso no quiere decir que lo verdadero sea uno o lo verdadero sea otro, sino que las sentencias de los jueces son variables según el tiempo. Incluso el mismo caso juzgado por un juez de Murcia y otro juez de Valencia, pues pueden ser totalmente opuestas, estudiando casos exactamente iguales, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que las sentencias de los jueces afectan a las partes, pero no a quienes han estado fuera de ese litigio. O sea, entonces, esa sentencia del juzgado de lo mercantil evidentemente afectaba a Agustina López de los Mozos, que era la demandada. Pero, por ejemplo, no os afecta a ninguno de vosotros ni me afecta a mí, porque nosotros no hemos participado en ese pleito, ni hemos sido demandados. ¿eh? Entonces, si, hombre, lo que pasa es que si alguno de nosotros ahora se pusiera a hacer exactamente lo mismo que hizo Agustina, pues podemos intuir que tiene todas las papeletas de que le toque una sentencia parecida o igual, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque normalmente pues suele haber cierta coherencia, o al menos se procura entre los jueces que haya cierta coherencia de unas sentencias a otras. Pero que exista esa posibilidad de que te condenen si dices lo mismo que hizo otro, pues sí, es una posibilidad, pero no tiene por qué ser así. ¿eh? Por eso las sentencias no obligan a quienes no han formado parte del pleito. Dicho esto, podemos sacar una conclusión, y es que Agustina López de los Mozos llevaba publicando los libros, los documentos internos del Opus Dei desde el año 2003-2004. La sentencia fue en el año 2013, incluso hubo una suspensión preventiva en el año 2010. O sea, que quiere decir que durante 6 o 7 años Agustina estuvo publicando estos documentos internos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no había nadie que se lo prohibiera, ¿eh? Porque nadie le había demandado durante esos años. Y claro, publicar eso en Internet, pues quiere decir que hay quien lo puede descargar. De hecho, yo conozco muchísima gente que ha descargado todos esos documentos. Muchísima gente. ¿eh? Entonces, a Agustina se le podrá exigir que no los publique a partir de el momento de la sentencia, es decir, de enero del año 2013, pero no antes, porque antes no había nada ni nadie que se lo prohibiera. ¿eh? Entonces, Agustina lo ha cumplido, efectivamente, y lo está cumpliendo a rajatabla. Pero hay muchísima gente, pero muchísima gente que, que tiene todos esos documentos y que los hace circular por las redes sociales y por las nubes y por internet y por todo. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que el Opus Dei todavía no se ha enterado, y es que en la era de internet no se le pueden poner puertas al campo. No se le pueden poner puertas al campo. Y lo mejor en la era de internet es actuar bien siempre y actuar de acuerdo con la verdad, no mentir. Y actuar con sinceridad, porque en la era de Internet estamos todos en vitrina. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos grabando esto, y dentro de unas horas estará colgado en YouTube y lo van a ver 300 personas cada día.
O sea que o por principio o por necesidad tenemos que decir la verdad en la era de Internet. En la era de no Internet, pues también, pero menos, ¿no? Eso es lo que San José María no había cogido, y era que él creía que iban a quedar cosas impunes, pero no. En la era de Internet estamos todos en pelota, como quien dice. Y entonces hay que comportarse bien. También hay otra cosa en la era de Internet, y es que hay empresas informáticas cuyo objetivo es copiar de manera automática, fijaros que aquí no estamos hablando de personas, sino de máquinas, de ordenadores, copiar de manera automática todo lo que cada día se vuelca en las nubes de Internet. Alguna vez quizá os habréis preguntado cómo crece el volumen de datos diariamente en Internet. O sea, porque, por ejemplo, cuando uno dice la nube de Google, ¿no? La nube de Google no es una nube, es un disco duro, propiedad de Google, ¿eh? Con el que nos está guardando nuestras fotos, o sea, que quiero decir que aquí no hay nubes, lo que hay son discos duros, ¿eh? O sea, la nube de Google, la nube de Amazon, la nube de Yahoo, la nube de lo que quieras. Todas esas nubes no son nubes, son discos duros que están en algún lugar de la Tierra, ¿eh? Y que están continuamente guardando nuestra información, con nuestro consentimiento. Eso es lo que pasa en el mundo donde vivimos, que en el Opus Dei parece que no se han enterado todavía. Entonces, hay empresas que se dedican a copiar y guardar diariamente, mejor dicho, a cada segundo, todo lo que está subiéndose a las distintas nubes en todos los puntos del planeta. Me acuerdo que mi hermano en una ocasión me dijo, Tonín, ¿tú sabes cuánta información hay ahora en las nubes? O sea, en esos discos duros de empresas multinacionales que no se sabe dónde están. ¿Tú sabes cuánto hay y cuánto crece diariamente? No puedo decir, hombre, pues a lo mejor crece a miles de gigas diarios. No. Aquí ya no estamos hablando ni de megabytes, ni de gigabytes, ni de terabytes, sino que estamos hablando de petabytes, que es la siguiente unidad a los terabytes, los petabytes. Y después del petabyte hay otra unidad que son 1000 petabytes. Y cada día hay miles o millones de petabytes nuevos, cenados en los distintos discos duros de la Tierra. Entonces, hay empresas que se están dedicando a copiar todo lo que hay en las nubes. Bueno, pues una de esas empresas copió todo lo que Agustina tuvo que borrar de su pequeña página web. Y todo eso está publicado. Y ahora que Agustina no lo puede facilitar porque lo tiene prohibido, pues muy bien. Antonio, perdona, pero Tita insiste en pedir la palabra. No sé qué. Tita, que es una de las chicas amiga de Claudia, que insiste hace rato, pide la palabra. Ella sabrá por qué insiste. Sí, pues venga. Venga, Tita, adelante. Vale. Sí. Tita. Hola. Pues no. No, para mí se equivocó, tocó algo mal. Ah, bueno, puede ser. Bueno, sigo. Si queréis, sigo. Sigo. Bien. Bueno, entonces, una de esas empresas tiene publicado todo lo que Opus Libros tuvo que quitar
de su página. Y el que quiera encontrarlo no tiene más que ir a cualquiera de esas páginas web, de esas macro páginas web monumentales en donde está la información de todo, y ahí tiene todos esos documentos, ¿no? O sea, que quiero decir que efectivamente el Opus Dei ganó esa sentencia, pero fue, por decirlo pronto y bien, una auténtica gilipollez, ¿no? Porque, bueno, pues los documentos esos ahí siguen, los tiene todo el mundo, ¿eh? Sin ir más lejos, la semana pasada estuve hablando con un amigo mío que es franciscano y los tiene todos, ¿no? Y estuvimos hablando de esos documentos y me estuvo diciendo las burradas que supone el determinadas cosas de Opus Dei. Por ejemplo, me dijo una cosa muy, muy interesante. Me dijo, mira, Antonio, en los próximos estatutos que haga el Opus Dei, tendría que venir una prohibición expresa de hacer catecismos. ¿Por qué? Porque los estatutos los ocultan, pero sin embargo son la tapadera ante la Santa Sede para que parezca que hacen las cosas bien. Sin embargo, la gente del Opus Dei no conoce los estatutos porque se les oculta sistemáticamente. Y mientras tanto, se les hace estudiar de memoria los catecismos, el catecismo del Opus Dei, en donde se dice que el catecismo es una explicación de los estatutos, pero eso no es verdad, porque te coges los estatutos y el catecismo y ves que hay contradicciones y que en el catecismo se dicen cosas que en los estatutos no aparecen. Eso es un tema que lo trataremos otro día y es un tema muy interesante también. O sea que los estatutos son una verdadera pantalla para que la Santa Sede parezca que hacen las cosas bien, pero ni siquiera los estatutos los tienen bien hechos, pero aunque los tuvieran bien hechos, el peligro de que siga actuando como una secta sigue ahí, porque aunque cambien los estatutos, lo peligroso es que sigan teniendo documentos normativos, documentos que de hecho son normativos, pero que no se reconocen como tales, pero a nivel interno sí se reconocen como tales, como normativos. Entonces, eso es lo típico de una secta. Esta es una idea que yo la quería haber dicho hoy, o sea, porque creo que es una idea interesante desde ese punto de vista. Yo me acuerdo que en el año 2015, que fue cuando yo hice mi último curso anual, mi última convivencia como numerario, pues la hice en Madrid, en un pueblecito de Madrid, en Parque Lagos, y ahí, bueno, pues un día se anunció que vendría a comer y a estar de tertulia después de comer uno de los directores de Madrid, cuyo nombre no diré, pero que se llama J.I.P. J.I.P. O sea, son sus iniciales. La verdad es que este director de Madrid a mí me caía muy bien. Y bueno, y tampoco tengo ningún motivo para que me caiga mal, ¿no? Y yo resulta que ese día no pude estar a comer ahí porque había concretado hacer otra cosa. Y me perdí la comida y la tertulia. Pero siempre que venía este hombre decía cosas que a mí me parecían de interés. Y el hecho es que yo, cuando llegué a la casa de convivencia, la tertulia acababa de concluir. Y entonces me lo cogí aparte a este y le dije, oye, dime de qué has hablado, que me interesaría saber qué es lo que has comentado y tal, ¿no? Y me dijo, pues mira, he estado hablando de una querella criminal que le ha puesto el Opus Dei a una persona que se dedica a hablar mal del Opus Dei y tal, ¿no? Y que me habló de Opus Libros. Ahí me dijo dos cosas. Me dijo que, bueno, pues que era una página web que se dedicaba a decir calumnias contra el Opus Dei. Y entonces a mí me pareció lógico que pusiera una querella. Me pareció lógico. Pero claro, una querella es una denuncia en el orden penal. Estamos hablando de una denuncia
en el orden penal, y mucho más que una denuncia, porque la diferencia entre una querella y una denuncia es que en la denuncia tú simplemente denuncias unos hechos, mientras que en la querella tú te presentas como acusación particular porque tú eres la persona herida. Entonces, claro, a mí me pareció normal que el Opus Dei pusiera una querella criminal por supuestas calumnias. Y la verdad es que tampoco entré más al tema, pero bueno, se me quedó eso en la cabeza. Sin embargo, cuando al cabo del tiempo pude ver en Opus Libros la sentencia y ver que no era del juzgado de lo penal, sino del juzgado de lo mercantil, es decir, de una jurisdicción menos fuerte, por así decir, porque lo peor que se puede ser en esta vida es ser un delincuente. ¿eh? Hombre, uno puede ser un infractor, pero la diferencia entre un infractor y un delincuente es que el infractor pues infringe una norma que no lleva aparejada la pena de cárcel, pero el delincuente podría ir a la cárcel por lo que está haciendo. Y en algunos países hasta la pena de muerte. O sea, que quiero decir que el infringir el código penal es muy distinto de infringir el código mercantil, o sea, o las leyes de tipo mercantil, ¿no? Claro, yo de aquella pequeña conversación con este director me llevé una idea equivocada de lo que era Opus Libros, ¿no? Sin embargo, luego cuando al cabo del tiempo conocí la página de Opus Libros y vi que se dedicaba a decir la verdad y tal, y luego vi esa sentencia y pude ver que no era del juzgado de lo penal, sino de lo mercantil, pues me di cuenta también de que este director me había mentido, porque me había exagerado mintiendo eh, la culpabilidad de Agustina. O sea, Agustina no había infringido una ley penal, sino que había infringido una norma mercantil. Y por eso fue condenada por la jueza del juzgado número 10 de lo mercantil. Y ahora paso a lo que tú has preguntado, Jordi, si esa jueza llamada Olga Martín Alonso es del Opus Dei o no. Yo eso también me lo he planteado, porque claro, por una parte, en los últimos años que estuve yo en el Opus Dei, me di cuenta de que había un gran interés por ocupar puestos en la política, en la alta administración, por ejemplo, en la administración de Hacienda, o en la judicatura, ¿no? En los jueces y fiscales. Y de hecho, pues ha habido bastantes jueces y fiscales que son del Opus Dei o que son gente muy proclive o muy afín al Opus Dei, es decir, que son simpatizantes, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, hubo una época en la que hubo una gran, o sea, se le dio mucha importancia en el Opus Dei a que en el Opus Dei hubiera catedráticos de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado. ¿Por qué? Porque era la manera de meterse en las instituciones del Estado para regular las relaciones del Estado con el Opus Dei como prelatura personal y lograr meter al Opus Dei en algo que era imposible, porque, o sea, todo el tema de la personalidad jurídica del Opus Dei en los distintos estados, ¿no? No, un tema muy delicado, puesto que al ser una prelatura personal no tenía laicos. Entonces, pues ahí eso era un tema en el que interesaba que hubiera canonistas y profesionales de derecho eclesiástico del Estado que mangonearan ahí, ¿no? Entonces, me preguntaba si esta jueza es del Opus Dei o no. Pues mira, yo he mirado en internet y he mirado a ver quién es esta Olga Martín Alonso. Y hay una página de internet, que eso lo podéis ver cualquiera de vosotros. Yo que quede claro que esto se está grabando, que yo no estoy acusando a nadie. Que quede claro por lo que voy a decir a continuación. Yo me he remitido y me remito a decir lo que he visto en internet, que es público. Bueno, entonces, en internet, si queréis mirar, lo podéis mirar,
Hay una página web de una asociación que se llama Asociación de Víctimas de la Corrupción Judicial. Asociación de Víctimas de la Corrupción Judicial. AVCJ. Entonces, ahí vienen muchos casos de supuesta corrupción judicial. Hombre, lo peor que le puede pasar a un país es que los jueces y fiscales sean corruptos. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay algún país de Hispanoamérica en donde han logrado corromper totalmente a los jueces. Claro, si unos políticos son gente sin escrúpulos, ¿no? Y cometen fechorías, pues si hay una división de poderes en la constitución de ese país, pues lo único que le cabe al ciudadano medio o a una asociación o quien sea es recurrir a los jueces para que apliquen la justicia frente a esos políticos corruptos. Pero ¿qué es lo que pasa si esos jueces son corruptos también? Pues entonces ya no hay solución. Claro, entonces ya no hay solución. Esa página es exactamente esa que ha puesto José María Reichard, esa es la página en donde viene esto. Tortura judicial. Tortura, corrupción, perdón. Entonces, un gobierno corrupto tiene un especial interés en que los jueces sean corruptos a su favor. De hecho, ahora mismo en España llevamos 4 años en donde no se ha podido renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. Hay un bloqueo total. Porque los jueces en España están politizados. O sea, incluso hay jueces que son de una asociación llamada Jueces para la Democracia, que son de izquierdas, y luego hay otra asociación que es Asociación Profesional de la Magistratura, que son de derechas. Entonces, unos son más proclives al Partido Popular y otros son más proclives al PSOE. Entonces, quiere decir que unos son de derecha y otros de izquierdas. Lo peor que puede haber entre los jueces es que estén politizados o que sean corruptos y que se compren con dinero. O sea, que eso también ha pasado. Hombre, en el derecho penal español hay un artículo, que es el artículo 446, que regula la prevaricación judicial. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Jueces que prevariquen. Eso es lo peor. De hecho, a todos nos viene a la cabeza la parábola de Jesucristo del juez inicuo, en donde dice, bueno, me importa un pimiento Dios y los hombres, pero esta pobre viuda que me está tocando las narices, me preguntan si el PSOE es de izquierda, sí. O sea, esta pobre viuda que me está tocando las narices, voy a hacerle justicia porque me está agotando. Pero ese es un juez que en tiempos de Jesucristo ya lo comentaba. El Señor no se inventaba nada. El Señor en las parábolas, en su predicación, siempre contaba cosas de lo que pasaba en su entorno. Y de ahí sacaba enseñanzas para nosotros, ¿no? Y la parábola del juez inicuo es exactamente igual que lo que pasa hoy día. O sea, hoy día hay jueces corruptos, lo mismo que en tiempos de Jesucristo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Eso es lo peor. Y el hecho de que haya una página web que se titule Asociación de Víctimas de la Corrupción Judicial, eso indica, por una parte, que en este país todavía hay algo de libertad como para patalear. Pero el hecho de que haya asociaciones de víctimas de la corrupción judicial, eso es casi, no digo igual, porque detrás de las víctimas del terrorismo, eso es lo peor. Porque lo peor es la corrupción judicial.
Hay una tesis doctoral que está editada en España en la editorial Tirán Leblanc, que es de un doctor en Derecho, que su tesis judicial fue precisamente sobre la corrupción judicial. Y bueno, pues ahí este hombre recoge lo característico de la prevaricación judicial. ¿Qué es lo característico de la prevaricación judicial? Y dice que, bueno, pues que es un delito que en España se ha cometido, gracias a Dios. Pero él ha contado hasta 80 y tantos casos de prevaricación judicial. O sea, a todos nos viene a la cabeza el caso del juez Garzón, del juez Estevil, del juez Alba, que son casos recientes de prevaricación judicial en donde la sentencia ha sido la inhabilitación especial total de esos jueces. O sea, el apartarlos de por vida de la carrera judicial, puesto que son indignos de administrar justicia. Cuando no, alguno además se ha llevado pena de cárcel, ¿no? Volviendo a la página web esta de la Asociación de Víctimas de la Corrupción Judicial, ahí, en esa página, viene un caso, que es el caso Pocoyo. Caso Pocoyo. P-O-C-O-Y-O, como los dibujos animados. Caso Pocoyo. Ese caso es un caso que tiene por protagonista a la jueza magistrada Olga Martín Alonso. Y sí, acabamos en 15 minutos. Y entonces, esta jueza resulta que ha sido vista y fotografiada con un procurador en actitudes de intimidad amorosa. Se les ha visto en el Casino de Madrid y esas fotos están publicadas en la página web, en actitudes muy de gran intimidad. Entonces, no acaba ahí la cosa, sino que este procurador, que se llama Argimiro, no me acuerdo qué más, pues resulta que en los casos en que este procurador ha actuado en el juzgado número 10 de lo mercantil de esta jueza, pues siempre ha ganado su cliente, o casi siempre. Entonces, ha habido quien ha denunciado a la jueza acusándola de no haberse abstenido, porque si hay algo evidente es que si ella tiene una relación de amistad íntima con una persona que interviene en un juicio, tiene la obligación de abstenerse. Eso pasa en cualquier administración pública. Yo, por ejemplo, me he abstenido en algunos casos pues, de actuar en algún expediente porque tenía una amistad con determinadas personas. Pero eso es lo normal. O sea, si por ejemplo mi padre, suponiendo que yo todavía fuera funcionario y que mi padre viviera, pues si mi padre pide una licencia de obras y yo soy el arquitecto municipal, pues yo lógicamente me tengo que abstener. ¿Por qué? Porque a mí me une con mi padre una relación personal que puede dificultar la imparcialidad que se me exige como funcionario. Entonces, a esta jueza, pues le han acusado en varias ocasiones de no haber respetado esa imparcialidad que como jueza tenía que haber tenido, ¿no? Y se han presentado pruebas, y esas pruebas han sido las fotografías en las que se le ha visto en actitud amorosa con el procurador. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que no, o sea, que sí, que las pruebas son verdaderas, pero que no son suficientes como para que esta mujer se abstenga, ¿no? Claro, ahí pues han insistido, los damnificados de esto han insistido
y me parece que hay un periódico, que eso lo podéis ver en internet, porque el caso Pocoyo lo podéis ver en internet, pero hay una última información de un periódico de derechas que dice que sí se ha admitido a trámite la última denuncia que le han puesto a esta jueza por este motivo, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que se decía era que que al haberle tomado fotografías a la jueza se había vulnerado la intimidad. No, esas fotografías las tomaron a través de detectives privados que fueron contratados no para investigar a la jueza, sino para investigar al procurador, que eso es muy distinto, porque la jueza pertenece a un poder del Estado, que es el poder judicial, mientras que el procurador no pertenece a un poder del Estado. Entonces ahí los detectives privados investigaron legalmente al procurador y le vieron en el casino en actitudes muy amorosas con la jueza. Entonces, bueno, esta jueza es relativamente joven, es una mujer relativamente joven. Y entonces, bueno, me parece que era en el casino de Torrelodones, donde están las fotos. Bueno, la última información que hay sobre este caso es que parece que se han admitido a trámite las últimas denuncias que se han puesto sobre este tema, que no sé si son del año 2020. No sé cómo terminará esto, pero curiosamente, en este asunto de esta jueza, se han hecho eco de esto tanto diarios de izquierdas como diarios de derechas. O sea que parece como si en este país donde estamos tan divididos, en lo único en lo que estuviéramos de acuerdo todos, la gente de ultraderecha, la gente de ultraizquierda, la gente de centro, la gente de medio izquierdas o de medio derechas, parece como si en lo único que estuviéramos todos de acuerdo es en la necesidad de atajar supuestas corrupciones judiciales. Entonces, ahí lo dejo, porque eso es lo que viene en internet. Yo no voy a decir que esta jueza haya actuado con prevaricación en el caso de Agustina López de los Mozos. Ni lo voy a decir ni lo digo. Pero lo que sí digo es que